Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día 31 domingo del tiempo de ordinario y en el ciclo B. Entonces empezaríamos el 31 domingo. Bueno, entonces vamos como de costumbre a nuestro misal popular de Paulinas. Bueno, creo que ya lo tenemos. Domingo 3 de noviembre. Bueno, vamos con la primera lectura y tenemos el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. Bueno, eh, supuestamente estos libros, los 5 primeros, el Pentateuco que se llama, los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Y empieza diciendo, ¿no? Moisés habló al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos los mandatos y preceptos que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Bueno, entonces ese es un mandato del Señor, ¿no? Que eh, tenga en cuenta o que obedezca mejor todos los mandamientos, preceptos y ordenanzas, ¿no?, que el Señor le da y que lo transmita a los hijos, ¿no?, a toda la descendencia. Ese era, digamos, un mandamiento que los judíos hacían, ¿no? Y tenían, obviamente, muchas actividades, ¿no?, con esa pedagogía de enseñar a los niños, ¿no?, sobre todo lo que el Señor había mandado. Continúa entonces diciendo: Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Bueno, entonces le dice que tenga en cuenta y que escucha, ¿no? Eh, Aquí hay una palabra interesante, es ponerlos por obra, que es practicarlos. En realidad el verbo en hebreo es hacerlos, ¿no? Hacerlos, eh, practicarlos, obviamente la traducción, pero es ponerlos por obra, hacerlos obra, ¿no? Todos los mandamientos, preceptos y ordenanzas que manda el Señor. Y aquí viene la frase importante para los judíos, ¿no? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Bueno, ellos se lo aprenden de memoria desde niños, se lo escriben en las manos, en los brazos, en la frente, ¿no?, en las puertas de su casa, para estarlo viendo, ¿no? Empieza así: escucha, Israel. Ese es el famoso Shema Israel, ¿sí? el, el famoso dictum, ¿no?, de los judíos. Interesante el verbo escucha. Parece que fuera solamente la actividad pasiva de escuchar, pero en hebreo el sentido es de hacer caso, entender,
Y por eso anteriormente decíamos, haz caso, entiende, en ponerlos por obra. Que en otras palabras sería obedecer. Obedece, pues, Israel. Les podríamos tener obedecer como sinónimo de escuchar, porque el solo escuchar no aparece muy activo. Y entonces, escucha Israel, sería obedece Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Este es el famoso, eh, les decía, dictum de eh, la base, ¿no? Diríamos, del monoteísmo judío, un solo Dios, que es el que también nosotros profesamos en el credo, ¿no? Creemos en un solo Dios. Y continúa, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Entonces, amarás es un imperativo, ¿no? Algo que hay que obedecer. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente también se podría traducir, ¿no? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón para obedecer. Bueno, seguimos con el Salmo responsorial, Salmo 17, cuyo responso es, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. También es un salmo, obviamente, sapiencial y en el que se resaltan, ¿no? Las propiedades divinas de Dios. Y veremos pues también sobre el recurso al amor, ¿no? Dice el salmista, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, fuerza mía salvadora, diríamos, ¿no? Baluarte mío. Todo lo hace eh, posesivo, ¿no? Porque al decir Dios mío es mi Dios, que es el Dios de todo el pueblo, ¿no? El pueblo de Dios. Entonces cada uno diría, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, fuerza mía salvadora, baluarte mío. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. La protección que se obtiene, ¿no? Al invocar al Señor, porque es un Dios que ama y al invocarlo, el Señor actúa. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y mi Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Bueno, el autor de este salmo es precisamente David, a quien dio grandes victorias, ¿no? Contra los enemigos, contra otros pueblos, pues eh, enemigos que pretendían eh, vencer y cautivar y poner a Israel al servicio de estos pueblos. Y entonces David aquí reconoce la victoria, la gran victoria, ¿no? Que dice, a tu rey tuviste misericordia de tu ungido, porque recuerden que los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos. O sea, eh, derramaban sobre ellos como muestra de la elección que había hecho Dios, tanto de un rey como el caso de David, que fue ungido, ¿no? Recuerden
Samuel. Entonces, el ungido. Vendrá el verdadero ungido, ¿no? Que es Cristo. Precisamente su nombre. Cristo es ungido, ¿no? Meshiach en hebreo y eh, Christus en griego. Lo mismo en latín, que es ungido. Muy bien, pasemos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo séptimo, versículos del 23 al 28. Bueno, dice el autor de la carta a los Hebreos: Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes en la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. O sea, esta es la gran diferencia, ¿no? Con los sacerdotes del Antiguo Testamento, que pues morían, terminaban su ciclo y tenían que nombrarse otros sacerdotes. En cambio, Jesucristo, como sacerdote eterno, ¿no? Tiene esa función del sacerdocio eterno para siempre. O sea, no pasa, permanece. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Siendo Jesucristo el sumo sacerdote, ¿no? Es el que intercede ante Dios por nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos parte de Él, ¿no? Aquí dice a los que se acercan a Dios por medio de Él, porque estamos en Él. Y esa es la única condición en la que podemos acceder a Dios, que podamos estar en el cuerpo de Jesucristo como su iglesia, no apartados de Él. Apartados de Él no podemos hacer nada. Y entonces Él puede interceder a favor de ellos, dice. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Bueno, los sacerdotes de la antigua alianza eran pecadores, ¿no? Y entonces tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Antes, o sea, para purificarse antes de ofrecer sacrificios por el pueblo. Y el día de la expiación solamente podían entrar una vez al año, ¿no? Y ofrecer el sacrificio que se hacía en el Santo de los Santos, el lugar santísimo, ¿no? Para ellos, donde estaba el Arca de la Alianza. Entonces, esa es otra gran diferencia, y aquí lo va a manifestar. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Jesucristo, santo, ¿no? Puro, inocente, sin mancha, puede ofrecer verdaderamente por los pecados del pueblo, puede salvar, ¿no? Porque es el sacerdote, el sumo sacerdote, sin pecado, porque lo hizo con su sacrificio en la cruz, lo hizo una vez, dice, para siempre, al ofrecerse a sí mismo, ¿no? Pues ese es el sacrificio que eternamente se ofrece, ¿no? Ya obviamente en forma incruenta, porque es una sola vez que lo ofreció, se ofreció a sí mismo por todos, pero es eterno ya, ¿no? Entonces no se puede repetir. En la tierra la iglesia lo hace porque estamos en una espacio-temporalidad y hay que hacerlo, ¿no? Pues, ¿cuántas misas se hacen al día en el mundo? Más de 500,000 según estimativos. Pero es el sacrificio eterno
que en la espacio-temporalidad tenemos que repetirlo, pero es el sacrificio puro, sin mancha, inocente, eh, de Jesucristo, en esta forma ya incruenta, ¿no? Representando o trayendo al presente ese sacrificio cruento que sufrió Jesucristo al ofrecerse en la cruz. Muy bien, continúa. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades en el Antiguo Testamento. En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. ¿Cuál juramento? Solo encontramos en el Salmo 110, ¿no? Y juró Dios, tú eres sacerdote eterno en el orden de Melquisedec, o según el orden de Melquisedec. El orden nuevo, ¿no? Ya no es el orden levítico de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que descendían de la tribu de Leví, ¿no? y era un sacerdocio especial. Pues Jesucristo pertenece a una mejor alianza y a un mucho mejor sacerdote, que fue realizado con juramento. Dios juró, ¿no? Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Melquisedec, el rey de Salem, es el rey de paz, ¿no? Que ofreció pan y vino a Abraham, ¿no? Cuando en el Génesis. Entonces de ahí viene el digamos, el rito, ¿no? A través del cual Jesucristo ofrece también, ¿no? Como ofreció en la última cena, pan y vino. Melquisedec ofreció pan y vino a Moisés. Y de allí el autor del libro de la carta a los hebreos retoma, ¿no? Este juramento, que aplica obviamente a Jesucristo como ungido eh, y como el sumo sacerdote eterno. Bueno, llegamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. Dice San Marcos, en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Cita a lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6:4, ¿no? Shema Israel. Escucha Israel, obedece Israel, haz caso Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y continúa, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y aquí le responde, ¿no? Ese es el mandamiento, el primero, es el más grande de todos, ¿no? Y a continuación dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos, que se resumen amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Que también lo enseñará. El escriba replicó, muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Respondió muy bien, completo. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Este escriba, ¿no?
eh, doctor de la ley, que sabía la ley, respondió bien. Y al hacerlo, completó lo del prójimo, ¿no? Por eso le dice, no estás lejos del reino de Dios. Has hablado sensatamente y te has acercado a la nueva alianza, el reino de Dios, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Su iglesia. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.